¿Sabías que cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia? Es una cifra que impresiona, pero detrás de cada número hay una historia real. Una madre que empieza a olvidar el nombre de su hija. Un abuelo que ya no reconoce el camino de regreso a casa. Una mente que se apaga lentamente, y lo más inquietante es que una parte de estos casos podría haberse evitado. Nuevas investigaciones científicas han puesto bajo la lupa varios medicamentos de uso cotidiano, fármacos que se recetan con frecuencia y que muchos mayores tienen en su botiquín, creyendo que son inofensivos. Medicamentos que se utilizan para dormir mejor, para calmar la ansiedad o para aliviar molestias comunes, pero que, según la evidencia más reciente, podrían estar dañando el cerebro y aumentando el riesgo de demencia con el paso del tiempo. Si tienes más de 60 años, si cuidas de tus padres o simplemente te preocupa mantener tu mente lúcida, este mensaje es para ti. Porque entre esas pastillas aparentemente inofensivas podría haber una que esté acelerando silenciosamente el deterioro de tu memoria, afectando tu capacidad para pensar con claridad y, con el tiempo, poniendo en riesgo tu independencia. Soy el Dr. Sánchez, especialista en salud cerebral y envejecimiento. Durante más de 2 décadas he trabajado con cientos de pacientes mayores, y he visto cómo una simple conversación puede cambiar el destino de una familia entera. Hoy no vengo a generar alarma, sino a compartir información comprobada. Estudios sólidos, publicados en revistas científicas reconocidas, han identificado 4 grupos de medicamentos que triplican el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores, y lo más importante, también existen alternativas más seguras que puedes discutir con tu médico. Pero antes de entrar en detalle, hablemos del enemigo que estamos enfrentando. Imagina tu cerebro como una biblioteca inmensa. Cada libro es un recuerdo, una palabra, una emoción. En la demencia, los bibliotecarios, tus neuronas, comienzan a desaparecer. Primero se pierden los apuntes del día, luego los nombres, después las caras. Y lo peor es que este proceso no ocurre de golpe, empieza de forma silenciosa, tan gradual que muchos lo confunden con cosas de la edad. Sin embargo, cuando los síntomas se hacen evidentes, muchas veces ya es tarde. Lo más alarmante es que algunos medicamentos comunes están acelerando ese deterioro sin que nadie lo note. Es como si poco a poco se apagara la luz de esa biblioteca. Hoy, vamos a abrir juntos ese botiquín y descubrir cuáles son esos fármacos que pueden estar afectando tu mente. Primer grupo, los medicamentos para dormir, y para la ansiedad crónica, las benzodiazepinas. Entre los medicamentos más recetados del mundo se encuentran las benzodiazepinas. Nombres como lorazepam, diazepam, alprazolam o clonazepam suenan familiares, incluso reconfortantes. Son las pastillas que prometen una noche tranquila o un día sin ansiedad, pero lo que empieza como un alivio temporal, con el tiempo puede transformarse en una trampa silenciosa. Estos fármacos actúan sobre el sistema GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. En palabras simples, reducen la actividad neuronal, bajan el volumen de la mente para inducir calma y sueño. Pero esa calma no es selectiva. Al mismo tiempo que relajan, también enlentecen procesos mentales esenciales como la atención, la concentración y la formación de nuevos recuerdos. Usadas por largos periodos, incluso en dosis bajas, las benzodiazepinas comienzan a deteriorar la función cognitiva. Los estudios lo confirman. Las personas mayores que las utilizan de forma crónica tienen entre un 40 y un 50% más de probabilidades de desarrollar demencia que quienes no las toman. Y cuanto más prolongado es el consumo, mayor es el riesgo. El daño no se limita al cerebro. Estas pastillas alteran los ciclos naturales del sueño. Aunque inducen somnolencia, suprimen las fases de sueño profundo, justamente las más reparadoras, en las que el cerebro elimina toxinas y consolida la memoria. Dormir con una benzodiazepina es como dormir con las luces encendidas, parece descanso, pero no lo es. A esto se suma otro peligro silencioso, las caídas. Las benzodiazepinas disminuyen el equilibrio y la coordinación. En una persona mayor, una simple caída puede provocar fracturas, hospitalización y un síndrome confusional agudo o delirio, que muchas veces deja secuelas permanentes en la memoria. Recuerdo el caso de Ramiro, de 74 años. Viudo, empezó a tomar lorazepam tras la muerte de su esposa para poder dormir. Al principio funcionó, dormía mejor y se sentía más tranquilo. Pero pasaron los meses, luego los años. Ramiro comenzó a olvidar tareas simples, a perder cosas, a sentirse apático. Un día se desorientó camino al mercado. Su hija temió que fuera Alzheimer, pero al revisar su historia clínica, la conexión fue evidente. Llevaba más de 3 años tomando una benzodiazepina cada noche. El fármaco que le trajo consuelo le estaba robando su claridad mental. La solución no se trata de suspender el medicamento bruscamente, eso sería peligroso, sino de iniciar una retirada gradual y supervisada por un médico. Las benzodiazepinas generan dependencia física, y su abandono debe hacerse con cuidado.
El primer paso es hablar con tu médico y preguntar, ¿es absolutamente necesario que siga con esta medicación? ¿Podemos planificar una reducción progresiva? Para el insomnio, existen terapias conductuales que funcionan mejor a largo plazo que cualquier pastilla. Para la ansiedad, hay alternativas más seguras como los antidepresivos de nueva generación o técnicas naturales. Meditación, ejercicio, respiración profunda, conexión social, no se trata de eliminar el estrés, sino de cuidar lo más valioso que tienes, tu mente. Hasta aquí el primer grupo de fármacos que pueden robarte la lucidez. En la siguiente parte, descubriremos otro grupo todavía más engañoso. Medicamentos comunes para alergias, vejiga o mareos que interfieren directamente con la comunicación interna del cerebro. Ya hemos hablado del primer gran saboteador del cerebro, los medicamentos para dormir y la ansiedad, que poco a poco apagan la chispa de la mente. Pero ahora entramos en un terreno aún más insidioso, porque este segundo grupo de fármacos no se anuncia como peligroso, no generan sueño, no producen euforia, se esconden detrás de nombres comunes y de problemas cotidianos, alergias, incontinencia urinaria, mareos, depresión, y sin embargo, comparten un efecto silencioso que bloquea una de las funciones más esenciales del cerebro, la comunicación entre neuronas. Estos medicamentos se conocen como anticolinérgicos. Su mecanismo de acción es siempre el mismo. Bloquean un neurotransmisor clave llamado acetilcolina, una molécula indispensable para la memoria, la atención y el aprendizaje. La acetilcolina es el idioma con el que tus neuronas se comunican entre sí. Sin ella, los pensamientos se vuelven lentos, la memoria se vuelve difusa y la mente se desconecta poco a poco de la realidad. Y lo más alarmante, estos medicamentos son extremadamente comunes: oxibutinina, tolterodina, amitriptilina, difenhidramina. Suenan lejanos, pero probablemente alguno esté en tu botiquín bajo otro nombre comercial. Puede tratarse de un jarabe para dormir, de una pastilla para controlar la vejiga o de un antihistamínico contra la alergia. En la etiqueta rara vez aparece la palabra anticolinérgico, pero sus efectos sobre el cerebro son reales y acumulativos. Un estudio masivo con más de 300.000 adultos mayores lo dejó claro. Quienes toman medicamentos con alta carga anticolinérgica tienen hasta un 70% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo peor es que el daño no desaparece completamente al dejar el medicamento. Es como el humo que mancha las paredes de una casa aunque abras las ventanas. La huella queda ahí. Déjame contarte la historia de Teresa. De 76 años, tenía pequeñas pérdidas de orina y su médico le recetó oxibutinina. El medicamento funcionó. Volvió a sentirse segura al salir de casa, pero meses después empezó a repetir las mismas historias, a olvidar fechas y a confundir los nombres de sus nietos. Su familia pensó que era el paso natural de la edad, hasta que, un día, Teresa no reconoció su propio salón. El diagnóstico fue claro: deterioro cognitivo moderado, probablemente agravado por su medicación. El fármaco que le devolvió tranquilidad le estaba arrebatando la lucidez. Esto no significa que debas vivir con tus síntomas sin ayuda, significa que debes informarte. Preguntar. La medicina moderna ofrece alternativas seguras que no interfieren con la acetilcolina, por ejemplo. Para la vejiga hiperactiva existen los agonistas beta-3 como el miravigrón, que actúan por una vía completamente diferente y no afectan la memoria. Y para las alergias o el insomnio leve, hay opciones sin efecto anticolinérgico. Además de terapias conductuales y técnicas naturales de relajación, aquí tienes 3 pasos concretos para proteger tu mente. Revisa tu botiquín. Busca el nombre de tus medicamentos y comprueba si alguno tiene efecto anticolinérgico. Puedes hacerlo en línea o preguntar a tu farmacéutico. Habla con tu médico. Dile claramente: doctor, ¿este medicamento puede afectar mi memoria? Hay una alternativa más segura. Reduce el uso crónico. Estos fármacos pueden ser útiles en situaciones agudas, pero tomarlos durante meses o años es lo que multiplica el riesgo. El mensaje es sencillo pero vital. No todo lo que ayuda al cuerpo respeta al cerebro. Y cuando se trata de tu memoria, tu atención y tu independencia, ese precio puede ser demasiado alto. Ya conoces 2 grandes grupos de medicamentos que silenciosamente apagan la mente: los que prometen descanso y los que bloquean la comunicación neuronal. Pero el siguiente grupo es todavía más complejo, porque se trata de fármacos que realmente salvan vidas, y al mismo tiempo pueden dañar el cerebro cuando se usan sin control. Hasta ahora hemos hablado de medicamentos que se usan por costumbre o por comodidad, pero el siguiente grupo tiene otra historia. Son fármacos poderosos, esenciales en situaciones críticas, capaces de salvar vidas, y sin embargo, cuando se utilizan durante demasiado tiempo sin una estrategia clara, pueden provocar daños profundos en el cerebro del adulto mayor. Hablamos de los corticoides sistémicos: prednisona, metilprednisolona, dexametasona y otros con nombres similares. ¿Quién ha sufrido una crisis de asma, una inflamación articular severa o una reacción alérgica grave?
sabe lo eficaces que son. En cuestión de horas, apagan el fuego del cuerpo. Pero lo que muchas personas no saben y lo que pocos médicos explican con claridad es que ese alivio tiene una cara oculta, especialmente peligrosa para el cerebro que envejece. ¿Cómo afectan los corticoides al cerebro? El problema actúa por dos caminos, uno directo y otro indirecto. Directamente, los corticoides afectan al hipocampo, la región del cerebro encargada de formar y conservar los recuerdos. El exceso de cortisol, ya sea producido por el estrés o por los fármacos, tiene un efecto tóxico sobre las neuronas hipocampales. Estudios con resonancias magnéticas han mostrado una reducción real de volumen cerebral en personas que han tomado corticoides por largos periodos. Las conexiones sinápticas se debilitan, la memoria se vuelve difusa y la capacidad de concentración se deteriora indirectamente. Los corticoides alteran múltiples sistemas del cuerpo, aumentan el azúcar en sangre, generando o empeorando diabetes, una de las principales causas de deterioro cognitivo y demencia. Dificultan el sueño. Muchas personas mayores que toman corticoides de día no logran descansar de noche y la falta crónica de sueño impide al cerebro limpiar toxinas y reparar tejidos. Afectan el estado de ánimo, provocan irritabilidad, euforia o incluso episodios de confusión. En personas vulnerables pueden precipitar una pérdida rápida de orientación o memoria. El caso de Clara tenía 78 años y padecía artritis reumatoide. Su médico le recetó prednisona crónica para controlar la inflamación durante los primeros meses. Fue un milagro, podía mover las manos, cocinar, caminar, pero después empezaron los olvidos. Se desorientaba en su propio vecindario, confundía los días, mezclaba los nombres de sus nietos. Al evaluar su estado, se encontró un deterioro cognitivo leve, la causa más probable, el uso prolongado de corticoides. Su cerebro, ya sensible por la edad, no resistió el impacto diario del exceso de cortisol. ¿Cómo protegerte sin poner en riesgo tu salud? No se trata de demonizar estos medicamentos, los corticoides son herramientas valiosas, pero su uso prolongado y sin control puede transformarse en un sabotaje silencioso. Aquí tienes las claves que enseño a mis pacientes: usa la dosis más baja posible. Durante el menor tiempo posible. Pregunta siempre: doctor, ¿podemos empezar a reducir la dosis? ¿Existe un plan de desescalada? Explora alternativas para enfermedades autoinmunes. Existen fármacos modificadores de la enfermedad que permiten disminuir o eliminar los corticoides. En casos de asma o EPOC, los corticoides inhalados son mucho más seguros que los sistémicos. Contrarresta sus efectos secundarios, mantén una dieta sin ultraprocesados y con bajo índice glucémico. Controla regularmente tu glucosa en sangre. Practica técnicas de respiración y relajación para reducir el estrés. Cuida tu sueño, horarios regulares, oscuridad total y, si es necesario, apoyo con melatonina natural. Evalúa tu función cognitiva cada pocos meses. Si notas olvidos, confusión o desorientación, comunícalo de inmediato. La detección temprana puede revertir el daño. Recuerda esto: la prednisona no es el enemigo. El uso crónico sin vigilancia lo es. Cuando lo que está en juego es tu memoria, tu autonomía y tu identidad. Cada conversación con tu médico. Hemos visto 3 grupos de fármacos que pueden robarte la lucidez sin que lo notes: los sedantes que apagan la mente, los anticolinérgicos que cortan la comunicación neuronal, los corticoides que erosionan el cerebro desde dentro. Pero aún falta el más alarmante de todos, el que se receta cada día en residencias y hospitales, el que roba la voluntad y apaga la esencia de quienes lo toman. Hemos llegado al último grupo de medicamentos, y sin duda el más delicado: los antipsicóticos, como risperidona, quetiapina, olanzapina o haloperidol. Se han convertido en fármacos habituales dentro de residencias y hospitales para mayores. Se prescriben con la intención de calmar, de controlar la agitación o los cambios de conducta, sobre todo en personas con demencia avanzada. Pero detrás de ese aparente control se esconde una verdad dolorosa: estas pastillas pueden apagar la esencia misma de quien las toma. Cuando la calma se convierte en silencio. Los antipsicóticos fueron diseñados para tratar enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. En esos casos, bajo una estricta supervisión médica, pueden salvar vidas, pero en los adultos mayores, especialmente aquellos con demencia, su uso fuera de indicación se ha vuelto una práctica común y peligrosa. Se administran para tranquilizar, para que el paciente no se agite, no grite, no moleste. Sin embargo, esa calma muchas veces es el reflejo de algo mucho más triste: una desconexión profunda del entorno, de las emociones y de la propia identidad. Las agencias de salud más importantes del mundo, incluida la FDA, han emitido su máxima advertencia, una Black Box Warning, sobre el uso de antipsicóticos en personas mayores con demencia.
Los estudios muestran que estos medicamentos duplican o incluso triplican el riesgo de muerte y aceleran el deterioro cognitivo. Además, aumentan la posibilidad de caídas, infecciones y accidentes cerebrovasculares. Como afectan al cerebro, el efecto de los antipsicóticos sobre la mente es devastador. Bloquean la dopamina, un neurotransmisor esencial para el movimiento, la motivación y la atención. Sin dopamina, el cerebro entra en un estado de apatía funcional. El paciente deja de hablar, de interesarse, de mirar a los ojos, provocan rigidez y temblores. Este síndrome extrapiramidal limita la movilidad, y en una persona mayor significa confinamiento en cama o silla, lo cual acelera el deterioro físico y mental. Alteran el metabolismo, elevando el riesgo de diabetes, colesterol alto y obesidad abdominal. 3 factores directamente vinculados a la demencia afectan los ritmos del sueño y la percepción del entorno. La confusión y el delirio son efectos frecuentes, y cada episodio de delirio deja una huella duradera en el cerebro. El caso de Tomás tenía 82 años y vivía en una residencia. Sufría demencia y en algunos días se mostraba inquieto. Preguntaba por su esposa fallecida, caminaba sin rumbo, lloraba a veces. El personal, desbordado, decidió administrarle pequeñas dosis de quetiapina. Al principio pareció funcionar. Tomás estaba tranquilo, más callado, pero al poco tiempo dejó de sonreír. No reconocía a su hija. Apenas hablaba. En 3 meses pasó de caminar por los pasillos a no poder levantarse de la cama. La pastilla, que ayudó a todos a tener paz, le había robado la suya. Su cuerpo seguía ahí, pero su mente se había ido. ¿Qué puedes hacer si un ser querido los Tomasi? Tienes un familiar mayor con demencia y le han recetado un antipsicótico. Tienes el derecho y el deber de preguntar. Hazlo con respeto, pero con firmeza. Doctor, hemos intentado todas las alternativas no farmacológicas. ¿Cuál es el plan para suspender este medicamento lo antes posible? Porque sí, hay alternativas. Las causas de la agitación en la demencia no son siempre psiquiátricas. A veces la persona tiene dolor físico, ruido, miedo, soledad o simplemente no comprende lo que ocurre a su alrededor. La respuesta no debería ser silenciar el síntoma, sino entender el mensaje. Las intervenciones más efectivas y humanas incluyen música personalizada y ambientes tranquilos, validación emocional y contacto físico seguro, rutinas predecibles que den orientación y 100 alma de actividades significativas que estimulen sin abrumar. Estas estrategias requieren más tiempo y paciencia, sí, pero preservan algo irreemplazable, la humanidad del paciente. Conclusión, el guardián de tu mente. Hemos recorrido los 4 grupos de medicamentos que más daño pueden causar al cerebro del adulto mayor: las benzodiazepinas, que apagan lentamente la chispa del pensamiento; los anticolinérgicos, que cortan la comunicación entre neuronas; los corticoides sistémicos, que erosionan el hipocampo y alteran el equilibrio mental; y los antipsicóticos, que roban la voluntad, la emoción y la identidad. No te comparto esto para generar miedo, sino para darte poder de preguntar, de decidir, de proteger. Vivimos en un sistema de salud acelerado, que a veces receta por costumbre. Pero tú no eres un paciente pasivo, eres el guardián de tu mente o el de tus seres queridos. Y ahora tienes lo más valioso: información. Revisa tus medicamentos. Haz una lista, habla con tu médico y pregunta sin temor: doctor, ¿este medicamento puede afectar mi memoria? ¿Existe una alternativa más segura? Esa simple pregunta puede cambiar un destino, porque detrás de cada pastilla hay una mente que merece seguir despierta. Y cuidar esa lucidez no es solo medicina, es un acto de amor.